Yo soy integrante de una organización civil que se llama Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Nosotras somos una organización que trabaja sobre todo en temas de igualdad de género y abordaje de las violencias y acceso a la justicia. En este momento nosotras, en relación a los debates actuales de la ley ómnibus, del decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Del mega decreto del DNU, hemos estado haciendo análisis específicos de los temas que a nosotras nos ocupan, eh, y justamente hay un tema que nos preocupa en particular que tiene que ver con, por un lado, en relación sobre todo a las mujeres en situación de violencia, que Ujú. vos hablabas recién de la crisis. Bueno, hay dos cuestiones para atender. Por un lado, que se están proponiendo cambios en la ley Micaela, que para quien no conozca la ley, es una ley que se sancionó casi por unanimidad en el 2018, a fines del 2018, y empezó a estar en vigencia en el 2019, que propone la capacitación obligatoria de todas las personas que integran el Estado, tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a nivel nacional, provincial y municipal. Y esa ley se está buscando modificar y se está buscando restringir el alcance de esa ley. Y para nosotras esa es una ley fundamental en lo que tiene que ver con la prevención y atención de las violencias, ¿no? Porque lo que busca es mejorar la atención que reciben quienes están sufriendo situaciones de violencia por parte de los distintos efectores del Estado. Entonces, esa es una situación preocupante para nosotras. Y en términos de la crisis, nosotras ahora, bueno, pasamos de tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional a que haya una subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petrovelo. Esa subsecretaría que es específica de atención a la violencia de género, ya no tenemos políticas más integrales que también aborden la igualdad de género como teníamos antes, sino solamente se restringe a violencia. Y esa subsecretaría aún no tiene ninguna designación, no tenemos una interlocución clara nosotras desde nuestra organización, por ejemplo. Sí. Y en momentos de crisis económica, justamente, eh, hay que entender que las mujeres, digamos, primero que la violencia es un fenómeno muy extendido porque afecta a una de cada dos mujeres en nuestro país. Es decir, una de cada dos mujeres de nuestro país ha sufrido en algún momento de su vida o está sufriendo una situación de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? A cargo de algún integrante de su núcleo familiar, generalmente parejas o exparejas. Sí. Y después, en general, las mujeres estamos sobre representadas en la pobreza, es decir, 6 de cada 10 personas que son pobres son mujeres, ¿no? Ese es un dato principal que tener en cuenta, es decir, las mujeres están empobrecidas y las mujeres en situación de violencia en general tienen más dificultades para poder salir de los círculos de la violencia. Entonces, en momentos de crisis hay que redoblar los esfuerzos para que las mujeres que están en situaciones muy difíciles puedan salir de esa situación. Y eso requiere muchas veces acompañamiento económico, acompañamiento psicosocial, brindar oportunidades de empleo, vivienda, es decir, hay mujeres que no tienen a dónde ir y se quedan en sus casas porque no tienen a dónde ir con sus hijos, ¿no? Claro. Y hay un programa que es el programa Acompañar, que es del gobierno anterior, que lo que hacía era brindar un apoyo económico y atención integral, es decir, apoyo psicosocial a mujeres en situación de violencia. Este programa tenía una duración de 6 meses en la contraprestación. Ujú. Y ese programa se Es el, prorrogó, es decir, está prorrogado ahora durante el verano, pero no tenemos idea de si va a tener continuidad o no. De hecho, también como se prorrogó el presupuesto el año pasado, la prestación está perdiendo cada vez poder adquisitivo, entonces está también perdiendo la efectividad que tiene de que las mujeres puedan utilizar ese dinero para comprar un instrumento de trabajo, para poner más segura su casa, para poder alquilar quizás o pagar una parte de un alquiler y poder salir entonces de su hogar donde está sufriendo la agresión. Ese programa es clave y por eso nosotras, junto a otras organizaciones, hemos mandado una carta a la ministra pidiendo una reunión porque nos parece que es sumamente importante entender qué se va a hacer en relación a esta situación que, como decía antes, afecta a tantas mujeres en nuestro país.
¿Han podido, Delfina, obtener respuestas por parte de la ministra para hacer esta reunión? ¿Tienen quizás un espacio que se les ha dado, más allá de una reunión, por supuesto, con nada, ¿no? Con las incertidumbres específicas que ustedes tienen, sino también me parece importante como, bueno, ¿no? Acciones que se lleven a cabo, porque todo lo que vos nos estás diciendo tiene que ver con situaciones en base a las urgencias, ¿no? Totalmente. No, nosotras por el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación con el Ministerio de Capital Humano. Y como decía antes, al no haber designación específica de la Secretaría, de la Subsecretaría que nos tocaría, digamos, articular o que fuera nuestra interlocutora, como todavía no hay designación, tampoco sabemos quién va a estar a cargo del área, ni qué impronta le va a dar. No sabemos qué continuidad van a tener las políticas, solamente sabemos que durante el verano se dio una prórroga a los principales programas. Digo, estoy hablando también de la línea 144, por ejemplo, Claro. ¿no? Que es una línea que está hace ya 10 años, que es uno de los principales espacios donde las mujeres acuden, digamos, llamando. Está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Las personas pueden llamar, pueden mandar un WhatsApp. Hay videollamada para personas sordas, por ejemplo. Es decir, es un servicio de los más conocidos. Las encuestas dicen que es uno de los servicios más conocidos en términos de violencia. Y ahí dan atención, asesoramiento, contención, una primera contención de esa persona y después una derivación. Y esa es una línea que no sabemos, por ejemplo, qué continuidad va a tener. Es decir, más allá de estos meses del verano, qué va a pasar con los equipos, qué va a pasar con todos esos recursos que están a disposición y que son fundamentales muchas veces para atender una situación a tiempo. Entonces, por un lado, este pedido de reunión todavía no tuvo una respuesta, es decir, todavía no sabemos si vamos a tener una respuesta favorable. Yo creo que pronto vamos a tener que ver cómo sigue ese curso de acción junto a las otras organizaciones con las cuales nos estamos articulando, porque es una preocupación de muchas organizaciones en la sociedad civil entender qué va a pasar con este fenómeno. Y después lo que sucede es que los otros indicadores que estamos teniendo es que tanto en la ley Omnibus estamos viendo francos retrocesos frente a las políticas que estábamos viendo previamente, como decía antes, el hecho de que se busque restringir una ley como la ley Micaela, que fue aprobada casi por unanimidad, es decir, con alto consenso político, que fue una demanda de la familia de una víctima de femicidio, y que lo que busca esa ley es construir una sociedad más equitativa y más justa y una mejor atención a mujeres en situación de violencia por parte de todo el Estado, que tiene la obligación y el deber de atender con un enfoque de derechos humanos y respetando la autonomía de esas personas, y que además ha dado buenos resultados, porque las evaluaciones que nosotras tenemos han sido favorables. Es decir, lo que sucede con la ley Micaela es que invita a esos efectores y a esas efectores a reflexionar, a Sí. pensar sus prácticas, a pensar sus propios vínculos familiares, pero también sus vínculos laborales. Es decir, ha promovido, por ejemplo, la ley Micaela que surjan protocolos sobre violencia laboral en los espacios de trabajo, que haya mayores licencias para acompañar a las mujeres que están en situación de violencia, pero también otras cuestiones que hacen no solo a la violencia directa, sino al marco que permite que existan las violencias. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con la discriminación en el ámbito del trabajo? ¿Qué es lo que después habilita que haya situaciones más graves de violencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las desigualdades de género? Es decir, muchas veces, digamos, establecer licencias, por ejemplo, de paternidad, uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Bien, la violencia? Bueno, si perfecto. promovemos que los varones estén más involucrados en la crianza de sus hijos, promovemos que haya mayor igualdad, menos discriminación laboral de las mujeres en los ámbitos del trabajo, eso colabora a Bien. reducir después situaciones de violencia laboral.